Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy y lo vamos a compartir como siempre en lo que es el chat grupal. Vamos a esperar que esté cargando la transmisión del día de hoy, que es el último día, el día 4, que es el tema creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, vamos a empezar ya con la explicación y lo vamos a compartir como siempre con lo que es el grupo precisamente de este chat grupal, de este grupo de catequistas. Bueno, y le vamos a poner el favor entrar. Ok, perfecto, lo compartimos aquí y lo enviamos. Ahorita vamos a checar en el monitor, precisamente que ya estemos ya en la transmisión correspondiente para ir saludando aquí a los hermanos catequistas que se vayan agregando en este último día de curso. Perfecto, si se escucha correctamente. Así que vamos a esperar un momentito a que se vayan agregando. Bueno, para todas las personas que los van a ver en diferido, les quiero comentar que acuérdense que en el canal de Mr. Teacher Gabriel, que es un canal de YouTube, y en el de Supercatólico de YouTube, y además en mis redes sociales, pues vamos a subir posteriormente estas transmisiones. Bueno, gracias, muy amable, ya se empiezan a conectar. Muy buenos días, hoy es el último tema que vamos a ver, como está aquí, que creo me equivoqué en un pedacito. Hoy vamos a ver lo que es, creo, en la Iglesia Católica, el perdón de los pecados y la vida eterna. Lógicamente es un resumen porque pues no estamos viendo la totalidad de lo que es el catecismo, pero es conveniente que ustedes tengan su catecismo a un lado, ¿verdad? Para que vayan viendo los numerales del mismo y vayamos reflexionando en relación a él. Bueno, pues ya hay una persona conectada, vamos a esperar un momentito para que podamos continuar y ya en un momento ya empezamos propiamente con el tema del día de hoy. Muy buenos días, gracias muy amable por acompañarnos. Muy bien, pues vamos a analizar hoy, vamos a irnos a lo que es la presentación del día de hoy para que empecemos ya con los temas propiamente. Y como dijimos, hoy vamos a hablar acerca de la Santa Iglesia Católica, que es sin duda alguna nuestra fuerza, nuestra fe también. En los días anteriores hablamos acerca de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Y hoy vamos a manejar precisamente sobre la Santa Iglesia Católica. Y vamos a comenzar, buenos días a los que se van agregando, gracias muy amables, ya hay más personas aquí, más catequistas. Hoy vamos a manejar, buenos días ahí a la hermana Sara, gracias muy amable porque ya nos está acompañando, hoy es último día de este curso, pero les recuerdo que vamos a hacer otro curso la próxima semana, pero ya no se van a tener que inscribir, es un curso abierto que voy a transmitir desde mi Facebook personal. Estén al pendiente para que sepan las fechas y las horas de transmisión. Buenos días ahí a la hermana Nelly, gracias muy amable por estar ya acompañándonos. Pues vamos a analizar el número 748 acerca precisamente de la Santa Iglesia Católica. Dice, Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres de la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Vean qué interesante. La luna cuya luz es el reflejo del sol. Es decir, la iglesia católica que es la iglesia fundada por Cristo, pues es la iglesia que nos da esa luz, que nos da esa fuerza para seguir adelante. Y es precisamente donde estamos todos nosotros. Sin duda alguna que el hecho de ser católico representa una gran bendición, pero también representa un gran compromiso. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros siempre estar refrendando nuestra fe, nuestra confianza en la iglesia. Ya sabemos, ¿verdad? Y es un tema pues muy actual, que pues hay muchas personas que deciden salirse de la iglesia católica, se van a alguna denominación. Y a ver, ¿qué nos dice aquí? Ah, hay un comentario. A ver, vamos a esperar aquí que nos dice la hermana Nelly. No lo alcanzo a ver, perdón, pero ahorita lo checamos, a ver qué nos está comentando.
Dice, retorna el sonido. Ah, hay un problema con el sonido. A ver, permítame. Yo supuestamente no estoy teniendo problemas con el sonido. A ver, voy a escucharlo acá. Bueno, sí, creo que hay un problema. A ver, permítame un momentito. Qué bueno que me comenta. Bueno, sí, creo que hay un problema. A ver, permítame un momentito. No hay un problema por el sonido. No, parece que no. A ver, de ahí si gusta la hermana Sara y la hermana Franci. ¿Se escucha bien? Si son tan amables de comentarme. Dice la hermana Nelly que hay un problema con el sonido. Bueno, aquí yo estoy monitoreando y al parecer no hay ningún problema con el sonido porque tengo aquí el micrófono. Cuando hay problemas con el sonido es cuando aparece doble en el mezclador del audio. Les agradecería ahí a la hermana Sara y a la hermana Franci, a Franci que me dijeran si hay un problema con el sonido. Si se escucha bien. Ah, ok. Gracias, muy amable. Sí, entonces chéquelo ahí, la hermana Nelly. Algo está pasando, algo está pasando con la transmisión. El sonido, a ver, permítame, voy a checarlo. ¿Qué tal si hay algún error? Vamos a ver. Dice el sonido está perfecto. Ah, ok, gracias, muy amable. Ahí a los comentarios. Entonces ahí a la hermana Nelly, favor, chéquelo. Porque nos dice también la hermana catequista Fernanda que está bien el sonido. Bueno, entonces vamos a comenzar propiamente ya con lo que es la explicación. Bueno, entonces decíamos que hay que analizar algunos aspectos muy importantes. Habíamos hablado precisamente estamos viendo acerca de la Santa Iglesia Católica y les mencionaba de que a veces, gracias, muy amable, de que a veces ocurre que conocemos a alguien que se sale de la Iglesia Católica. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Yo ponía en una vez en Facebook, les comenté creo el otro día, que si por ejemplo una persona se sale de la iglesia católica, pues decía, pues en realidad nunca estuvo. ¿Por qué? Nunca estuvo como debe de ser. ¿Por qué? Porque si se sale de la iglesia católica es simple y sencillamente porque no entendió lo que es la iglesia. Porque la iglesia, sabemos, que es fundada por Cristo. Entonces, al ser fundada por Cristo, tenemos que ver qué ocurre, qué es lo que pasa cuando decide una persona salirse. Y esto es muy importante, ¿eh? Y por eso como catequistas debemos nosotros de tratar de concientizar tanto a nuestros niños como a nuestros padres de familia. Bueno, ya estamos reunidos todos, vamos a hacer la oración inicial. La había dejado pendiente, vamos a hacer la oración inicial. Si gustan, me acompañan también con la oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedirle que nos dé discernimiento, que nos ayude en este día de este tema. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, entonces decíamos que pues es la iglesia católica, la iglesia verdadera. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre algo un poquito difícil a veces de analizar, el por qué se salen. Muchas veces se salen de la iglesia, pues simple y sencillamente porque sienten como que hubo algún problema, alguna situación, a lo mejor alguien se peleó con esa persona. Pero acuérdense que tenemos que fijar nuestra vista más alto, no en la persona que está junto a mí en el aspecto de fe, sino en Jesús. Y si Cristo decidió que así fuera la iglesia, pues así tiene que ser, por eso la fundó. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tratamos de buscar en la iglesia una perfección en la misma? Recuerden que hemos mencionado, la iglesia es santa y pecadora es santa por ser fundada por Cristo y pecadora porque estamos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de concientizar a todos nuestros niños y nuestros papás a que tenemos que luchar en esta iglesia. Tenemos que alcanzar la salvación, porque el hecho de que seamos católicos no quiere decir que automáticamente nos vamos a salvar, no. Tenemos que hacer lo que precisamente nos dice el magisterio de la iglesia para alcanzar esta salvación. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Cualquier duda, por favor,
Nos comentan ahí los catequistas que ya están conectados. Gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y en el siguiente número 749, que acuérdense que no vamos a ver todos, ¿verdad? Estamos viendo algunos puntos importantes. Dice, el artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que Él, quien ha dotado de la santidad a la iglesia. O sea, la iglesia está fundada por Cristo, pero está asistida por el Espíritu Santo. Es algo muy importante, ¿eh? Luego nos dice, creer que la iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, ¿ok? Es inseparable de la fe en Dios. O sea, si yo creo en Dios, tengo que creer no solamente por un dogma, o sea, por algo establecido, sino tengo que creer porque el mismo Jesucristo lo dijo a través de la palabra en diferentes momentos, que iba a fundar la iglesia y en ese momento en que le dice a Pedro que él es Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, en ese momento, de manera humana, por decirlo así, ya queda iniciada la iglesia. Y aquí dice, en el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una santa y no una iglesia santa y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Es decir, la iglesia es una santa, volvemos a lo mismo, porque es fundada por Cristo, porque está asistida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque habemos malos elementos, hacemos algunas cosas malas, etcétera, siempre la iglesia va a estar allá, siempre. Por eso Jesucristo lo dijo, que el poder del enemigo no tendrá fuerza sobre la iglesia. Entonces es algo que tenemos que entender muy claramente, que tenemos que dejarlo muy claro, repito, con nuestros niños y con nuestros papás. Porque si no, nuestra fe se viene abajo. Cuando vemos un problema en la iglesia, enseguida nuestra fe se viene abajo. No, al contrario. Cuando hay problemas en la iglesia es cuando más debemos de acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios y también pedir a Dios precisamente por ese problema. Muy buenos días allá a la hermana Ross. Gracias, muy amable por acompañarnos. Entonces, importantísimo. Tenemos que confiar en la iglesia porque es obra de Dios. Y también seguir los principios de la iglesia, ¿verdad? Dios, precisamente Jesucristo, le dio las llaves a San Pedro. Y desde San Pedro hasta el Papa actual, pues es precisamente el Espíritu Santo el que ilumina quién va a ser el Papa. Por eso tenemos que tenerle siempre un amor y un respeto al Santo Padre, ¿verdad? Hay veces que hay personas, he leído, que dicen, no, pues tal papa era mejor, tal papa. No, no hay que hacer comparativas, yo siento. Aquí lo que hay que hacer es pedir por los sacerdotes. Hoy precisamente es jueves sacerdotal y celebramos al padre Vianney. Entonces, hoy celebramos precisamente a los párrocos. Entonces, es una oportunidad muy grande para pedir por nuestro sacerdote, por nuestro párroco, sobre todo el día de hoy. Cualquier duda nos van comentando, cualquier comentario les agradezco, ¿verdad? Para que enriquezcamos nuestro curso. ¿Y qué vamos a ver ahorita? Podemos ver las tres partes sobre la iglesia. Repito, no estamos viendo todo. Pero aquí nos dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Y dice, la iglesia es hay una sola iglesia, aunque existan 500 supuestas denominaciones, ¿verdad? Pero la iglesia católica fundada por Cristo es una. Es católica, que católica, ahorita lo vamos a explicar, que se refiere a universal y apostólica. Esa es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la iglesia y su misión. La iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo, o sea, es Cristo el que da todo esto, quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una santa, católica y apostólica, y él es también quien la llama a jerarquizar cada una de las cualidades. ¿Por qué? Porque, bueno, existe como cualquier estructura social, una jerarquía, ¿verdad? Está el Santo Padre, están los obispos, los arzobispos, obispos, párrocos, etcétera, sacerdotes. Y dentro de esta jerarquía que la podemos ver en el aspecto humano,
pues está también la jerarquía en el aspecto espiritual, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengamos fija nuestra fe en la doctrina, en la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Por eso cuando damos un tema de catequesis, tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras y también en el magisterio de la iglesia y en la tradición de la misma. Hay que consultar siempre páginas católicas, es muy importante, ¿eh? Nos dice en 812, solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, la iglesia por sí misma es una grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de una visión divina a causa de la admiración o de la admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes. Hay algo que es muy interesante, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, pues es que, ¿qué hace la Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica no solamente hace o realiza la Santa Misa, los sacramentos, etcétera, sino que hay muchísimas asociaciones religiosas de la Iglesia, como Cáritas, por ejemplo, se me ocurre ahorita, que están al servicio de la sociedad, que tratan de proveer medicamentos, auxilios, hospitales. De hecho, las primeras universidades fueron creadas por la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica no solamente se preocupa del aspecto espiritual, sino también del aspecto humano de las personas. Y esas son cosas que no los dices. La Iglesia Católica es mucho más que cualquier ONG, que cualquier organización que trata de ayudar a las personas, porque lo hace de manera masiva, lo hace a nivel mundial. Y un tesoro importante de la iglesia es saber que podemos ir a un país y están celebrando misa, podemos ir a otro país y es la misma misa, nada más cambiaría a lo mejor el idioma. ¿Por qué? Porque precisamente eso es católico, es universal. En todos lados, en todo el mundo, hay iglesias católicas. La situación es que en algunos lados hay más fieles que en otros, ¿verdad? Hay más personas que en otros. Y eso es lo que tenemos que rezar por la iglesia. Ahora aquí nos dice, esto es en cuanto a la iglesia, de manera general, ya dijimos, es una santa fundada por Cristo, católica porque es alrededor del mundo, está en el mundo, está en todo el mundo, y apostólica porque está cimentada en los apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasando ya a la otra sección del día de hoy, pues vamos a analizar también en este artículo 10 que dice, creo en el perdón de los pecados. El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la iglesia. O sea, tenemos que dejar nuestra fe también en lo que es el magisterio y en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Pues esa comunión también con lo que son pues los que ya han muerto, los que están en el purgatorio, los santos que están en el cielo, ¿verdad? De tal manera que dice aquí, al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo, acuérdense que está bíblicamente, a veces dicen, ¿y por qué los sacerdotes confiesan? ¿Por qué perdonan los pecados? No es una disposición del magisterio de la iglesia, es decir, la iglesia no dijo, pues ¿saben qué? Vamos a decirle a los sacerdotes o a los apóstoles en ese tiempo que perdonen los pecados, ¿verdad? Que nosotros vamos a interceder a veces en algunas denominaciones, ¿verdad? He oído comentarios de pastores que dicen, da tu diezmo porque yo voy a hacer para que vayas al cielo. No, eso no se puede, ¿verdad? Eso no se puede. Lo que sí se puede es a través de los sacerdotes en el magisterio de la iglesia, pues que se perdonen los pecados. Y no lo inventó la iglesia, está bíblicamente, aquí está. En Juan 20, 22, 23 dice, recibir el Espíritu Santo, dijo Jesús, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quien se los retengáis les quedarán retenidos. Entonces, la ventaja de nosotros, ¿cuál es? Que todo lo que dice el magisterio está fundamentado en lo que es la Biblia, ¿verdad? Todo está fundamentado en la Biblia. Y si algo nosotros como catequistas no conocemos, pues es mejor investigar antes que dar un dato falso, ¿verdad? Y aceptar, no, pues sobre eso no sé, pero lo voy a investigar.
Dice, la segunda parte del catecismo tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo, la penitencia y demás sacramentos. Eso no lo vamos a manejar acá, pero pues tengo varios cursos ahí que hablamos acerca de los sacramentos, que como ya dijimos lo pueden buscar en Mr. Teacher Gabriel. Ahí hay varios cursos de ello, pero sin duda alguna que el perdón de los pecados se manifiesta desde, ya sabemos, desde lo que es el bautismo, perdonando lo que es el pecado original. Después en los pecados actuales, que son ya cuando estamos ya grandes o ya vamos creciendo, pues ahí se encuentran lo que son la confesión que tenemos que hacer de los pecados mortales principalmente y de los pecados veniales también. Sin embargo, aquí vamos a mencionar todavía algo más en relación a esto. ¿Por qué? Porque al hablar de la resurrección de la carne, tenemos que darnos cuenta de quiénes van a ir al cielo y ser muy claros en esto, como dijimos el otro día. En el artículo 11 dice, creo en la resurrección de la carne. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que manejamos los días anteriores, y en su acción creadora, salvadora y salvificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y de la vida eterna. Y aquí está esta parte que debemos de creer, dice en el 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Vean qué interesante está en San Juan, cómo la suya, nuestra resurrección, será obra de la Santísima Trinidad. O sea, de aquí partimos de lo que decía San Pablo, ¿se acuerdan? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hermano catequista, nosotros tenemos una esperanza puesta en Cristo, una esperanza puesta en Dios, una esperanza puesta en la resurrección, ¿verdad? Nosotros no estamos pensando, no estamos trabajando por algo que no tiene trascendencia, al contrario. Estamos evangelizando y estamos atendiendo a nuestros niños, catequizando, para que este mensaje que tiene trascendencia hacia la eternidad también le llegue a ellos. Vean la importancia, como hemos mencionado en los otros temas, de ser catequistas. No es algo así nada más, vaya, algo sin importancia. No, es algo muy importante. Por eso aquí lo menciona que es para la eternidad. Dice, si el espíritu de aquel que también nosotros de la misma manera habremos de hacer resucitar haremos también ese proceso de resurrección. Pero acuérdense que va a depender, y ahorita lo vamos a ver, de cómo desarrollamos nuestra vida, de cómo nosotros desarrollamos precisamente ese amor y ese encuentro hacia Dios y hacia el prójimo. Y analizando la siguiente diapositiva, dice en 990, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Vean qué interesante, o sea, vamos a resucita nuestra alma que nunca muere, ¿verdad? Sino que va en presencia de Dios, pero al momento de la resurrección propiamente, también va a resucitar nuestro cuerpo, igual que Cristo. Pero va a ser una resurrección muy similar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos debe de motivar a seguir adelante, a no desfallecer en la evangelización, en lo que es mi catequesis, ¿verdad? En el 991 dice, creer en la resurrección de los muertos ha sido desde los comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Muy buenos días ahí a la hermana Elda. Gracias, muy amable porque ya nos está acompañando. Queda grabado y después lo compartiremos en redes sociales. Dice, ¿cómo andan diciendo alguno entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Claro, si alguien empieza a decir, no, pues esta vida, pues vamos a vivirla porque no tiene caso, al final de cuentas no vamos a resucitar. No es así. Jesucristo nos dio la primicia de haber resucitado Él para mostrarnos cómo vamos a resucitar nosotros en cierta forma. Y dice, pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Está en 1 Corintios 15. Siempre checar nuestras citas bíblicas. Entonces,
Esta situación es muy interesante porque nuestra vida tiene que seguir, como dijimos, acorde a esa promesa de resurrección, a esa promesa de encontrarnos con Cristo. Y una vez que ya Dios nos llame, porque así va a ser el caso de todos, ¿verdad? Pues entonces tenemos que analizar el artículo 12 que dice, creo en la vida eterna. Si yo sé que Dios me ha prometido una resurrección, pues tengo que analizar cuáles son las cosas que tengo que hacer para alcanzar esa resurrección, ¿ok? Para alcanzar precisamente la salvación eterna. Y dice el artículo 12 en el 1020, el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia él y la entrada a la vida eterna. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción, por eso el sacramento de la unción, fortificante y le da a Cristo en el viático, como alimento para el viaje. Le hablamos entonces con una dulce seguridad. Entonces, qué importante es precisamente en este caso que está mencionando sobre el sacramento de la unción de los enfermos. En el momento en que una persona va a morir, pues tenemos que recurrir a esta unción. O incluso que no vaya a morir, pero a lo mejor lo van a operar o está en una situación de salud complicada. Pues hay muchas parroquias donde se hace la misa, donde se pone el crisma, ¿verdad? Y se le da la unción a los enfermos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que en este sacramento pues tienen un poco de miedo. Dice, a lo mejor me van a poner el sacramento de la unción y me voy a morir. No. El sacramento de la unción lo que hace es prepararte para la muerte, ¿verdad? Pero también, si es el caso, que Dios así lo permite, pues es un auxiliar para alcanzar la salud. Entonces, por eso hay que aprovechar bien este sacramento. Y dentro de estos puntos, aquí nos dice después, el alma cristiana al salir de este mundo, es decir, ¿qué va a pasar al morir? Marcha en el nombre de Dios Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, que Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en un lugar de la paz, en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Vean, aquí nos menciona que al momento de morir vamos a estar ya en la presencia de Dios. Por eso dice, te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues en tu hacedor, que te formó del polvo y la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro. Vean quién va a salir a nuestro encuentro. La Virgen María y todos los ángeles y santos. Es una petición que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Esto son las palabras que se dicen en el rito de la unción de los enfermos. ¿Ok? Pero es una clara muestra de lo que ya nos está anticipando la iglesia, que al morir iremos en la presencia de Dios, pero vendrá a recibirnos María Santísima. Si hay algunos recuentos de algunos santos, ¿verdad? Que nos dicen que al morir, pues ¿qué es lo que pasa al morir? Pues por unos momentos se queda todavía el alma, sale el alma del cuerpo y ya se va hacia el cielo. Si han tenido la oportunidad de ver la película del Gran Milagro, bueno, pues ahí hay un ejemplo un poquito de ello, que está al final del ejemplo de la persona adulta que ya se muere al momento después de comulgar, ¿verdad? Entonces, son momentos tan especiales y que a veces, pues es normal que tengamos miedo, porque es algo que desconocemos, pero si nosotros tenemos fe, si creemos en lo que estamos viendo, en lo que nos está diciendo el magisterio, pues más que tener miedo, pues simplemente es aceptarlo y aceptarlo con alegría, porque no es cualquier cosa. O sea, la tristeza más bien se queda en las personas en los familiares que se quedan aquí en la tierra, porque ya no ven a la persona que ya falleció. Pero en nosotros o en la persona que fallece cuando vayamos a la presencia de Dios, pues tiene que ser una alegría porque es un encuentro. Va a venir María Santísima a buscarte, a llevarte a Cristo. Ahora la situación, ¿cuál va a ser? Pues cuál va a ser propiamente nuestro lugar de residencia ya eterna. Eso es lo importante o eso es a lo que debemos de ver. Por eso aprovechar este tiempo para hacer las cosas de acuerdo a Dios o tratar de hacerlas de acuerdo
a Dios y al magisterio. Y aquí nos vamos a topar con el primer punto. Ya vamos por la mitad del día de hoy. El primer punto es el juicio particular. Es decir, al momento de morir, como dijimos el otro día, pues todo el mundo dice, el juicio final, sí, pero antes del juicio final está el juicio particular y nos lo aclara el magisterio, dice en el 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también, vean qué interesante, asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y su fe. Bueno, son cosas que a lo mejor pues va a estar difícil que nosotros podamos conocer, ¿verdad? O entender. Pero si hablamos de tiempo, pues el juicio final, pues no puede ser que al momento de morir ya sea el juicio final. ¿Por qué? Porque todavía, pues no sabemos cuándo acabe el mundo, a lo mejor faltan muchos siglos, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que al morir, por eso dice aquí, hay una retribución inmediata. Es decir, no nos vamos a quedar allá siglos y siglos esperando a ver qué pasa para el juicio final, sino que inmediatamente será el particular. Al momento de estar en presencia de Dios, al momento de ser el juicio particular, pues ya estaremos en la presencia de Él y ya Él nos dictará cuál es o qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Les decía que leí un libro muy interesante de ejemplos de santos o de comentarios de santos que decía que al momento de morir en el juicio particular, pues va a estar Jesucristo como juez, ¿verdad? Para juzgarnos. Va a estar también María Santísima como nuestra abogada, va a estar el demonio, pero ya no tendrá ninguna influencia en nosotros, nada más como testigo. Y van a estar también, lógicamente, nuestras obras. Y nos decía el librito muy interesante, que también lo dijo en alguna ocasión, lo vi en María Visión, no sé si un predicador, un sacerdote, que veremos pasar nuestra vida con los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Que estando en el juicio particular, nosotros vamos a ver así en cuestión de segundos toda nuestra vida pasar. Todo lo que hicimos de bien o de mal, lo vamos a ver. Y no solamente eso es muy interesante, sino vamos a ver también las consecuencias de nuestros actos. Es decir, si por ejemplo golpeamos a una persona, vamos a ver qué le pasó después, cuáles fueron sus consecuencias. ¿Con qué finalidad pasa esto de que veamos toda nuestra vida pasar rápidamente? Pues para que al final, cuando Jesús nos diga, te vas a ir a tal lado o te corresponde tal situación, pues nadie pueda decir, ¿sabe qué? Creo que está mal la situación. O sea, tome en cuenta que pues yo hice muchas cosas. No, Dios es justo y va a dar a cada quien lo que le corresponde. Por eso, una ayuda muy importante para nuestra salvación, pues es hacer bien nuestro trabajo, nuestra vida y también nuestro apostolado como catequistas, ¿verdad? Claro, no buscar ese interés. Ya les decía que una persona me decía, hay que ayudar a Dios para que Él te ayude. Pues como que pareciera así como que es un cambio, ¿verdad? Te ayudo y para que me ayudes, porque si no me ayudas, pues ya no te ayudo. No, hay que hacer las cosas de Dios sin ese interés detrás de buscar un beneficio en algún aspecto. No, tenemos que hacer las cosas porque hay que hacerlas simple y sencillamente, y eso es algo importante de analizar. Y aquí nos dice también, cada hombre, vean qué interesante, en el 1022, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Son palabras que tristemente a la humanidad actual, buenos días ahí a Andrea, gracias por acompañarnos, tristemente en la actualidad pues se olvida, ¿verdad? Y nosotros como catequistas, pues en cierta manera, como hemos dicho, dependiendo de la edad, pues debemos de recordar que va a haber un juicio, que esto no es un juego, sino que al final de cuentas, de acuerdo a nuestra vida, a nuestra labor que hicimos en la tierra, pues vamos a recibir una retribución que puede ser la vida eterna o la muerte eterna, la condenación eterna. Entonces hay que tomarlo en cuenta, vean que es muy importante. Y hay una frase interesantísima de San Juan de la Cruz que dice, a la tarde te examinarán en el amor. ¿Sí?
porque al final, por eso se refiere a la tarde, al final seremos analizados en el amor. Y no solamente en las cosas buenas que hicimos, porque yo puedo hacer algo bueno, pero hacerlo sin amor, hacerlo por interés, ¿ok? O hacerlo para que los demás lo vean, como dice la palabra, cuando dice que cuando des algo, pues no lo estés diciendo a los demás, que tu mano derecha no sepa el de la izquierda, etcétera. Entonces, tenemos que analizar también algo importante en este momento de que nos dice, vamos a regresar a lo que está aquí, donde dice precisamente que al morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna. Esto es que será justo Dios. Dios, sin duda alguna, es misericordioso, es completamente misericordioso. Pero si no aprovechamos esa misericordia ahora que estamos vivos, entonces ahí ya no la vamos a poder aprovechar porque ya se nos acabó el tiempo y es lógico. Dios es misericordioso, pero va a llegar un momento en donde ya vamos a ser juzgados y ya no va a aparecer ahí tanto ellos, sino la justicia de Dios, porque nos va a dar lo que corresponde. Y pareciera que es algo contrario, porque dice, es completamente misericordioso, pero también es completamente justo. Entonces pareciera que hay una contradicción. No, es misericordioso porque te está dando la oportunidad ahorita a ti, a mí y a todos y a nuestros niños de estar en gracia de Dios, de tratar de hacer las cosas para gloria de Dios. Pero va a llegar un momento en que pues eso ya no va a estar, porque ya nos va a haber llamado. Entonces, acuérdense de lo que les dije de un sacerdote que mencionaba que habían personas en el infierno que tenían mucha confianza en la misericordia de Dios y todos decían, ¿y por qué? Pues simple y sencillamente porque confiaron tanto en la misericordia que nunca cambiaron, que nunca trataron de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se perdieron, ¿verdad? Y esto es importante entonces analizarlo. Vamos a seguir checando. ¿Y cuáles son? ¿A dónde vamos a ir? O sea, después del juicio particular, ¿a dónde se va a ir? Pues nada más hay dos opciones, el cielo y el infierno, porque la tercera opción, que es el purgatorio, pues es una opción temporal. Me estoy refiriendo a las opciones ya de manera eterna, son el cielo o el infierno. En el caso del cielo, en el 1023 nos dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, por lo cual lo ven tal cual es, ¿verdad? Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en lo que no había nada que purificar cuando murieron, o en el caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la asunción de sus cuerpos y el juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo, nuestro Señor, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo. Bueno, aquí hay muchos puntos que podríamos analizar grandísimos, ¿eh? Vamos a tratar de resumirlo un poquitito para que podamos checar. Vean cómo nos menciona acá. Dice que ¿quién va a alcanzar ¿quién va a alcanzar el cielo? Pues solo aquellas personas cuya alma esté completamente limpia, ¿verdad? Si no tiene la limpieza que merece o que debe de tener para poder entrar al cielo, pues tendrá que ir a lo que nosotros conocemos como el purgatorio, una purificación temporal. Y hay algunas personas que he visto que dicen, no, pues es que lo que pasa es que nadie puede ir al cielo directamente. Eso es lo que dice algunos comentarios. Pero es algo que tenemos que checar que no nos corresponde a nosotros, como hemos dicho. Claro que puede ser que alguien vaya al morir directamente al cielo. Claro, va a pasar por el juicio particular, pero inmediatamente al cielo. No va a irse al purgatorio de manera temporal. Porque sin duda alguna que Dios es quien rige todo esto. Él es el que va a juzgar. Les pongo un ejemplo muy claro que puede sonar lógico. Imagínense una persona que durante su vida trató de hacer todo bien, etcétera, y antes de morir se confiesa, ¿verdad? Y comulga. A lo mejor ya estaba enfermo, estuvo muchos años en cama, puede ser, y recibe la comunión. Esa persona al morir está en estado de gracia. No solamente en cuanto a la confesión, sino en cuanto a la comunión que recibió y a lo mejor recibió también la unción de los enfermos. ¿Por qué no pensar que esa persona puede ir directo al cielo, va a lo que es el juicio particular, lógicamente, pero Dios le dice, ya puedes entrar?
¿Y qué pasa con los santos? Pues muchos santos a lo mejor se fueron directos. Y si analizamos también, por ejemplo, cuando crucificaron a Jesús y le dice Jesús a lo que es la persona que estaba a un lado, ¿verdad? Que estaba crucificado, le dice, yo te garantizo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces sí hay esa opción, ¿verdad? Pero no es, yo creo, la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que al ir al juicio particular, pues todavía no puedes entrar al cielo, pero te manda a purgatorio para que te quedes ahí para purificarte, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que buscar es ya de a perdiz, o sea, ya como último recurso, pues lógicamente el purgatorio. Lo que nos interesa es salvarnos. Y dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último. Este es el fin último de nuestra vida. Nuestro fin último es alcanzar la gloria y la salvación. Fíjense bien. Y nuestro fin temporal es usar los medios que yo tenga a mi disposición para alcanzar ese fin último. ¿Ok? Luego dice, vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él, aún más tienen ahí a lo mejor, encuentran ahí su verdadera, o mejor, perdón, encuentran ahí su verdadera identidad, su propio nombre. Y aquí está la clave de todo lo que estamos viendo en este momento. Pues la vida es estar con Cristo, claro. ¿De qué sirve al hombre? Me voy a citar otra parte del Evangelio. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pues de nada. Por eso la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Eso lo dijo San Ambrosio. ¿Ok? Entonces, qué importante es localizar esta situación, luchar para que las cosas se den de acuerdo a lo que queremos, que es la salvación eterna. Cualquier comentario nos lo van diciendo. Aquí estoy checando lo que es el monitor por cualquier duda. Y entonces, bueno, quiero hacer un comentario por acá antes de pasar, ya falta poquito, antes de pasar a los últimos. Siempre he reflexionado de, bueno, cómo será la vida en el cielo, porque, ¿qué es lo que pasa? Te hago a ti también esta dinámica de reflexión. Imagínate algo que te gusta mucho hacer, por ejemplo, no sé, ver la televisión, jugar con tus hijos, dar catecismo, etcétera. Te gusta mucho, es lo que más te gusta. Pero la situación es que si eso que es lo que más te gusta en la vida, o comer algún platillo de comida propiamente o algo, imagínense que lo hicieras diario, y después no diario, sino cada hora, y después cada minuto, cada segundo, y que lo hicieras todo un año completo, o más fácil, un mes completo. Alguien va a decir, pues va a llegar un momento en que pues eso que me gustaba tanto, pues ya no me empieza a gustar tanto, porque lo estoy haciendo tantas veces, que entonces puede parecer ya repetitivo, y a lo mejor en lugar de que me guste, a lo mejor ya no me va a gustar hacer esa actividad, porque la estoy haciendo muchas veces. Y te hago esta comparativa porque uno puede decir humanamente, ¿cómo voy a estar bien, contento, feliz de estar junto a Dios una eternidad? O sea, lo mismo, una eternidad. Es algo que nuestra mente no puede entender, pero es tanta el amor de Dios, es tanto el poder de Dios, que es como que eso que me gusta hacer tanto, lo haga ahora todo el tiempo y no me deje de gustar. Siempre siga feliz con esa actividad, pues es algo similar. Te invito a que lo reflexiones con calma. Porque humanamente puede uno decir, repito, pues voy a aburrir allá, o sea, toda la eternidad voy a estar allá en el cielo, pero no es así. Dios es tan poderoso y tan grande que nuestra felicidad va a ser eterna, va a ser increíble. Por eso es mejor luchar. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿50 años, 60, 70, 80, 100? Pero esos años tratar de hacer la voluntad de Dios para que la eternidad pues podamos disfrutar todo esto, porque si no, pues de qué sirve haber sufrido tanto para que al final no te salves, pues no tendría caso. Ahora bien, como ya dijimos, ya nos falta poquito, si no podemos ir directamente al cielo porque existe alguna mancha, algún pecado venial, alguna situación que considera Dios que no podemos entrar, pues está el purgatorio. Los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. O sea,
Si te vas al purgatorio, de todas maneras te vas a salvar, ¿eh? Sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria, la limpieza, podríamos decir, del alma, para entrar en la alegría del cielo. Y en el 1031 dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, no es igual esa situación del purgatorio que el infierno. O sea, no son los mismos castigos, no es el mismo tiempo, desde luego. Ahí en el infierno es la eternidad. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. O sea, acuérdense que cuando se hace un concilio, se reúnen los obispos para definir claramente alguna posición dogmática, ¿verdad? Para que no haya dudas de algún principio de la iglesia. Dice, la tradición de la iglesia haciendo referencia a los siguientes textos de la escritura, por ejemplo, y aquí están las citas bíblicas en donde se basa la iglesia para hablar del purgatorio, porque, a ver, acuérdense que los hermanos separados dicen, es que no dice purgatorio en la Biblia. Pues sí, no dice purgatorio, pero ese nombre se lo puso la iglesia, pero tiene fundamento bíblico, ¿ok? No se salió así nada más. De tal manera que aquí nos dice, por ejemplo, hay un ejemplo, de la escritura dice, por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular en los sacrificios. A ver, ¿dónde me quedé? En los sacrificios en el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí en la cita bíblica, Judas, que mandó Judas Macabeo a rezar por los muertos. Y tenemos que analizar la lógica. No se puede rezar por un muerto que está en el cielo porque no tiene caso, o sea, ya está en el cielo. Por ejemplo, pues no tiene caso que rezara por un santo porque ya la iglesia lo ha confirmado que está en el cielo. Tampoco conviene o tampoco tiene caso rezar por una persona que está en el infierno, porque ya no hay forma. Acuérdate de la parábola de Lázaro, que decía que no puede subir una persona del infierno hacia el cielo, o sea, ya no hay comunicación ahí. Entonces la lógica también nos hace entender que si en el Antiguo Testamento pedían rezar por los difuntos, pues tiene que haber un lugar donde hay difuntos que todavía, unas almas que todavía no alcanzan el cielo, por eso hay que rezar por ellos, pero van a alcanzarlo, ¿ok? ¿Y ese lugar cuál es? Pues lo que nos enseña el magisterio, el purgatorio. Entonces hay cuestiones que están explícitamente en las Sagradas Escrituras, pero también que la razón nos hace entender. Luego hay otra, dice, llevémosle socorros y hagamos su conmemoración si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre. O sea, habla de una purificación. Eso está en el libro de Job, que te invito a leer el libro de Job, a mí me ha servido mucho, porque en los momentos difíciles de la vida, ahí es cuando te das cuenta de lo que tienes que hacer. Acuérdense, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero Job tiene una frase extraordinaria que me gusta mucho, que cuando su esposa le dice, oye, ¿por qué no reniegas de Dios? Y él le dice, pues si de Dios recibo lo bueno, pues también tengo que recibir lo malo. Entonces, él nunca renegó de Dios, a pesar de que pues le fue muy mal, de que hubieron muchas cosas que le perjudicaron, pero Dios después le retribuyó al 100 por 1. Dice, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven en cierto consuelo? No dudemos, nos dice el magisterio, pues en socorrer a los que han partido y que en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Aquí arribita habla precisamente de lo que es el sacrificio eucarístico. Por eso en la Santa Misa siempre se pide, en todas las misas se pide por los fieles difuntos, ¿verdad? Y el último punto que vamos a ver, o penúltimo si no me equivoco, es sobre el infierno. Bueno, si no fuimos al cielo, o si no fue el alma al purgatorio, pues solamente queda el infierno, que es el lugar donde no debemos de ir. Hay un video por allá de una beata que dice que tuvo una visión, a ver si lo encuentro, lo comparto en redes otra vez. Tuvo una visión y veía, y Dios le permitió ver el infierno, y veía unas almas que caían poquitas. Y después dice que con el tiempo empezó a ver que caían más y más y más. ¿Qué significa esto? Pues la realidad del mundo, que cada día más nos alejamos de Dios,
que cada día más, pues yo creo, y también por esa visión que tuvo esta santa, no recuerdo el nombre, pues cada día más serán las almas que vayan al infierno, porque se están perdiendo muchas, porque cada día existen cosas peores, ¿verdad? En el mundo, cada día más la gente está en contra de Dios, como que Dios te hubiera hecho algo, ¿verdad? Son cosas difíciles a veces de entender y son difíciles y no son correctas de juzgar porque cada quien sabe su vida y sabe por qué está en contra algunos de Dios. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como catequistas es luchar por llevar el mensaje, por hacer entender que Dios es amor y que las cosas que pasan en el mundo no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros mismos y del pecado original, ¿verdad? Que trajo esta situación desde el principio. Ahora vamos a analizar para terminar esta parte del infierno. Dice, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Es en la primera San Juan. O sea, aquí lo dice Jesús de manera clara, no está diciendo como una parábola. Acuérdense que las parábolas pues son como unos cuentitos que Jesús lo adecuaba. No, aquí es directo. Luego dice, nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y los pequeños que son sus hermanos. Por eso hay que partir del principio que dijo Jesús, ¿verdad? De que los 10 mandamientos, pues lo resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Había una santa que decía, ama y haz lo que quieras, si no me equivoco. ¿Y a qué se refiere con amar y hacer lo que quiera? No quiere decir hacer cosas malas, sino amar precisamente como Dios ama y en base a eso hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Luego nos dice, Jesús habla con frecuencia de la jena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el final de su vida rehúsan creer y convertirse. La conversión, ojo, es un proceso diario. A veces pensamos en una conversión como San Pablo, ¿verdad? Que de perseguir a la iglesia ahora la predica. Pero no, nuestra conversión no solamente tiene que ser o puede ser de una manera repentina, sino nuestra conversión es diaria. Conversión es convertirnos. Convertirnos es mejorar día a día en las cosas que estamos mal o tratar. Yo siempre he dicho que Dios ve nuestros esfuerzos. Dios ve cuando intentamos hacer las cosas también a Dios le agrada, aunque al final a veces no logremos algo. Yo puedo intentar mejorar algo, pero al final no lo logro, pero que se vea que hay el intento y tratar y pedirle a Dios que ese intento tenga su fruto, que ese intento en verdad pueda desarrollarse, se pueda aplicar correctamente. Y vamos a analizar también por qué estos 3 puntos que manejamos hoy, ahorita, que es el cielo, que ya dijimos que es la salvación eterna, el infierno, que es la eterna condenación, y lo que es el purgatorio, que es un lugar temporal para ir después al cielo. Señal. Vamos a esperar un momentito a que regrese la señal. Ok, ya estamos otra vez. Gracias, muy amables. Bueno, entonces les decía que en esta última parte, pues vamos a desarrollar o vamos a ver lo que es el juicio final. Y en ese momento, pues ya se va a ver desarrollado el juicio particular, o sea, solamente es ¿cuál será entonces? Yo siento, es un comentario personal. ¿Por qué el juicio final? Si ya se hizo un particular. Bueno, porque Dios va a revelar a todas las naciones nuestro designio, es decir, todo el mundo va a saber qué fue lo que pasó con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justo y quiere mostrar su justicia a todos. Por eso dice la lección del muerto, los justos y los pecadores, precede al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará, eso está bíblicamente en el Evangelio de Mateo, a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, podrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. E irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces aquí culminamos en cierta manera el credo. ¿Por qué? No porque no haya más elementos. Acuérdense que no vimos todo, es conveniente que lo leamos.
Pero aquí nos culmina, ¿por qué? Porque todo lo que creemos, a final de cuentas, pues es lo que, si lo creemos y lo hacemos, lógicamente, pues va a significar nuestra salvación. Dice en el 1039, frente a Cristo que la verdad será expuesta al desnudo, la verdad, perdón, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre. Es lo que les decía, que el juicio final va a ser para que todos veamos cómo nos fue a todos, ¿verdad? Y no por enterarnos de los demás, sino para que Dios, para que veamos que la justicia de Dios. Dice, el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno ha hecho de bien y ha dejado de hacer durante su vida. Recuerden que hay otra situación también importante. No solamente es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, sino el bien que pudimos haber hecho y que no hicimos. Que eso se conoce como pecado de omisión. Por eso por eso pedimos perdón en la iglesia, ¿verdad? En la Santa Misa, de los pecados de omisión. Entonces hay que buscar no omitir. ¿Qué es un pecado de omisión? Bueno, pues cuando por ejemplo yo tengo la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hago, y una persona a lo mejor que está pidiendo caridad, ¿verdad? Pero ahí hay que tener en cuenta varias cosas, porque a veces, ¿verdad? Puede ser que alguien lo esté haciendo y no tenga necesidad, ha pasado los casos. Pero a veces no es conveniente darle, bueno, a mi juicio, dinero, a veces pues darle un refresco, o si estamos seguros que esa persona necesita algo económico también, o si pensamos que no necesita algo económico, pues rezar por él. O sea, la cosa es que cuando veamos que hay alguien que necesita algo, ayudarlo en la forma en que sea la más correcta, la más adecuada, ¿verdad? Por eso, acuérdense, ahorita me viene a la mente una cita ahí de San Pablo, que había una vez, está en los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo cuál numeral, cuál cuál número. Resulta que había una persona que estaba, no sé si paralítica o algo así, y le dice a San Pablo que le dé dinero. Él le dice, pues dinero no tengo, pero te doy lo que tengo. Le impuso la mano y quedó sano. Entonces, qué formidable, porque pues no le dio el dinero, pero le dio algo más. Entonces también nosotros podemos rezar por los demás, ¿verdad? Rezar y con ello ayudar también a otra persona, porque a veces nos olvida y pensamos que la ayuda solamente puede ser monetaria o de hacer algo, no. O a veces a lo mejor dar aliento a una persona, animarla, decirle échale ganas, también eso es parte de este proceso. Y ya para terminar dice, todo esto que estamos viendo, ¿para qué nos va a servir? Para la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. En el 1042 dice, al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero que está íntimamente unido a Dios, al hombre, perdón, y que alcance su meta a través del hombre quede perfectamente renovado el Cristo. La Sagrada Escritura, ¿qué significa cielo nuevo? Dice, cielo nuevo y tierra nueva, a esta le llama a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Muy bien. Pues eso es todo en cuanto al tema. Estamos terminando exactamente en tiempo y forma, gracias a Dios, igual que los otros días. Y pues es importante que analicemos, como siempre, lo que es el catecismo de la iglesia, que ahí están muchas citas bíblicas, lo cotejemos con las Sagradas Escrituras y ofrezcamos nuestro trabajo de catequesis a Dios, ¿verdad? Ya hemos visto o hemos tratado de enfocar muchos de estos aspectos del credo con lo que es nuestra labor catequética. Y eso es lo que hay que ofrecer a Dios. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración, si me permiten, dando gracias a María Santísima, recordándoles a ustedes que voy a unirme a Meet por las personas que se quieran conectar. Si no se conecta nadie, no hay ningún problema. Es libre, ¿verdad? Solamente para hacer la clausura final y para saludarles y despedirnos de ustedes y agradecerles ya de manera un poquito más personal, aunque a distancia, por haber participado en este curso. Les recuerdo que la otra semana vamos a tener otro curso, pero ya no va a haber que inscribirse. Ya voy a eliminar de este Face a todos ustedes, pero el fin de semana. Pero de todas maneras estos videos van a quedar o los voy a subir a redes sociales. De hecho ya subí
el primer día a lo que son las redes de Facebook y de YouTube. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, estén al pendiente del siguiente curso que va a ser la otra semana, que repito, ya no va a ser acá, ya no va a ser en este Facebook, sino lo voy a transmitir en mi Facebook personal con la finalidad de que llegue, a ver, Dios quiera, a más personas. Va a ser un curso taller sobre cómo elaborar una sesión de catequesis también utilizando los medios digitales. Vamos a ver una sección donde les voy a explicar cómo usar, por ejemplo, PowerPoint para hacer diferentes elementos, cómo hacer un mapa mental, un mapa conceptual, cómo manejar algunas cuestiones en el aspecto digital, pero también lo vamos a ver en cuanto al aspecto humano, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las partes de la sesión, etcétera. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Estén al pendiente de mis redes sociales. En Supercatólico TV voy a poner el día en que voy a hacer las transmisiones para que participen ustedes también en el chat, ¿verdad? Y podamos conversar. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Vamos a hacer nuestra oración dando gracias a María Santísima por esta oportunidad que nos dio de estar juntos en este curso, y en un momento les mando el enlace de Meet por si alguien quiere entrar. Decimos entonces: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues soy Gabriel Esteban para servirles. Cualquier duda, pues ahí por las redes sociales nos pueden comentar. Soy catequista. Ok, ya se volvió a conectar. Ya se volvió a conectar. A ver si se grabó este pedacito. Bueno, entonces ahorita les mando el enlace Meet